En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es domingo, día del Señor. Día propicio para celebrar en familia y en comunidad de la presencia viva y salvadora de Dios entre nosotros. Que al participar de la celebración litúrgica hoy, el Espíritu Santo nos ilumine con su palabra no solamente hoy, sino a lo largo de toda esta semana que comenzamos. La liturgia de hoy nos invita a exclamar: ¡cuánta riqueza encontramos en la palabra de Dios en este día! En las tres lecturas propuestas para la liturgia de hoy, sobresale la virtud de la generosidad, siempre disponible y confiada, de quien, sabiéndose amado por Dios, está siempre dispuesto a ir al encuentro del prójimo hasta entregarse a sí mismo si es necesario, tal como lo hizo el Señor Jesús. Con total generosidad entregó su vida para que nosotros en Él tengamos vida y una vida en abundancia. En la primera lectura, que está tomada del primer libro de los Reyes, el autor sagrado nos presenta a una pobre viuda de Sarepta, quien, confiando en Dios, no tiene duda en darle al profeta Elías el último pedazo de pan que tiene, aun a costa de su propia vida y la de su hijo. Dios la bendice con creces y no le falta el alimento. Así es Dios, supremamente generoso, con quien practica la generosidad con sus hermanos. Por su parte, el Evangelio nos muestra a otra viuda, en quien Jesús fijó su mirada cuando él estaba un día en la entrada del templo. Esta señora entra al templo y deposita en la alcancía de las ofrendas 2 moneditas, lo único que tenía para vivir. Por eso dio más que todos los que depositan de lo que les sobra. Jesús vio cómo iban entrando muchas personas y los más ricos pues depositaban más, pero no con ese sentido de generosidad, sino porque ofrecían lo que les sobraba. Esta pobre viuda se destaca porque se desprende totalmente de sí, ofrece todo lo que tiene para vivir. Y en la segunda lectura, el autor de la carta a los Hebreos nos muestra la actitud de Jesús, quien se entrega hasta la muerte en el ara de la cruz para rescatarnos de la esclavitud del pecado y darnos la salvación definitiva. Qué grandioso es entonces dejarnos amar por Dios, quien nos ha regalado a su Hijo, y al dejarnos amar por Él, también nosotros amarlo. Pero para amar a Dios es necesario que ese amor a Dios pase a través del amor que le tengamos a nuestros hermanos. El Evangelio para el día de hoy está tomado de San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en la calle. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir.
Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Cuán importante la presencia de la mujer en nuestra vida, como en la vida de la sociedad, en la vida de la iglesia. Ella ocupa un lugar central desde el seno del hogar. Por eso, ella debe también relucir en todos los lugares donde quiera que nos encontremos. Ella se destaca en la liturgia de este domingo. Por eso, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, encontramos a dos mujeres, dos viudas. Es decir, dos mujeres que, dada su condición, son dejadas al margen de la sociedad. Su único apoyo es la fe en el Dios uno y único. Normalmente el ser viuda, tanto en tiempo del profeta Elías, miremos Sarepta, como en tiempo de Jesús, el ser viuda era sinónimo de pobreza y de mendicidad. Personas totalmente marginadas. Hoy las encontramos en la liturgia como modelos de generosidad. La viuda de Sarepta, quien vive 9 siglos antes de Cristo, conoce varios años de sequedad. Dice el texto, 3 años hacía que no llovía en aquella región. Por lo tanto, hay aridez de los terrenos y escasez extrema de alimentos. Cuando ella se encuentra con el profeta, solo tiene en su haber un poco de harina y unas gotas de aceite, suficientes para hacer un pan para ella y su hijo, conscientes de que luego de consumir este alimento, morirían. A pesar de su extrema pobreza, escucha a Dios, quien le habla a través de Elías, y ella le ofrece pan y agua, y al final Dios la bendice haciendo posible que no le falte el alimento. Cuánta generosidad Dios pone en el corazón de quienes poco o nada poseen. Definitivamente, solo un pobre necesita de otro pobre. Parece extraña la frase, pero cuando hay una persona generosa, ella inmediatamente abre su corazón, se entrega, aporta, comparte cuanto es y cuanto tiene. En el Evangelio, San Marcos nos presenta una viuda excepcional. Dada su condición de viuda, no tenía obligación de dar limosna para el culto ni para las obras sociales del templo. Hoy diríamos para la pastoral social, que recibe ofrendas de muchas personas en las parroquias para ser destinada a la colaboración con las personas más pobres. Dios ha puesto en su corazón tanta bondad que su aporte de 2 monedas, todo lo que tenía para vivir, se convierte en el mayor gesto de generosidad. Como quien dice, lo importante no es la cantidad que se dona, que se ofrece, no. Lo importante es la intención del corazón con que se hace esa ofrenda. Y más en esta señora, da todo lo que tenía para vivir. Nosotros hoy, ¿seremos generosos como estas 2 viudas? ¿Estamos atentos para escuchar la voz de Dios en el grito de las personas más necesitadas? Dios manifiesta su misericordia y su generosidad sin límites a través de estas 2 santas mujeres y de su Hijo Jesucristo, como nos lo recuerda la segunda lectura, quien se ha entregado por nosotros y ahora resucitado, continúa obrando maravillas en su pueblo, la Iglesia. Pero claro, para poder ver las maravillas de Dios es necesario tener fe,
porque solamente buscando a Dios con un corazón sincero es que nosotros podemos leer los signos de los tiempos y descubrir cuánto Dios hace por nosotros, cuánto hace Dios para que nosotros de verdad logremos tener vida, y la vida como Él la quiere. ¿Cuántas lecciones de vida entonces nos deja la palabra de Dios en este domingo? Con frecuencia nos admiramos al saber que alguien ha hecho un gran gesto de generosidad, por ejemplo, para la construcción de centros de salud en algún lugar muy pobre del África o de América Latina o de otro lugar del mundo, algún colegio en una zona deprimida, colaboración para la reconstrucción de alguna población a causa de algún desastre natural. En fin, siempre hay gente generosa, gente capaz de desprenderse, gente capaz de escuchar la parábola del administrador justo, quien definitivamente no se apega a los dineros. En fin, cuánto bien se hace cuando en el corazón de una persona hay algo o mucho de bondad, y más cuando el bien se realiza como una actitud que surge como respuesta al amor de Dios. Ya lo decía, dejémonos amar de Dios para poder salir al encuentro de nuestro prójimo y expresarle que le amamos, y que le amamos porque definitivamente amamos a Dios nuestro Padre. Pero también veamos despacio, porque la experiencia nos muestra que, así como encontramos expresiones sinceras de compromiso con el prójimo, igualmente encontramos a quienes emprenden proyectos a favor de los más pobres, pero con intereses mezquinos, buscando siempre no solamente sobresalir, sino también buscan obtener ganancias en río revuelto. Quien da poco, pero es todo lo que puede dar y lo da con toda el alma, esa persona es generosa, y su generosidad a los ojos de Dios vale igual de la del rico que se ha desprendido de millones de dólares. Y lo importante, decíamos ahora, no es la cantidad de dinero, no es la cantidad de cosas que se comparten, sino la calidad con la que se comparte lo que se tiene. Por eso el Señor, al hablar de la viuda, dice: ella ha dado más que todos los anteriores que iban echando en la alcancía de lo que les sobraba. Ella ha colocado 2 monedas, pero ha dado todo lo que tenía para vivir. Ha mostrado toda su generosidad. Finalmente, lo que espera el Señor de nosotros, sus discípulos misioneros, es que estemos atentos, ojos abiertos, oídos despiertos, para compartir lo que somos y tenemos con sinceridad y generosidad, y sin esperar nunca nada a cambio, sino solamente saber que cumplimos con la voluntad de Dios. Nosotros cristianos y cristianos católicos estamos invitados a parecernos a los cristianos de la comunidad de Macedonia, a quienes se refiere Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículos 2 a 4. Hermosísimo este texto. En medio de una prueba grave desbordaban de alegría. En su extrema pobreza derrocharon generosidad. Hicieron todo lo que podían, lo atestiguo, incluso más de lo que podían. Espontáneamente y con insistencia nos pedían el favor de participar en este servicio a los consagrados. Palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 2 a 4. Hermosísima lección para que la tengamos en la mente, en el corazón y la practiquemos con frecuencia. Para ello, en la oración de cada día, pidámosle al Señor que nos conceda un corazón generoso,
que nos anime a salir siempre al encuentro del hermano y del hermano más necesitado en la práctica sincera de la caridad cristiana, es decir, en la práctica de las obras de misericordia. La encontramos en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, y el Catecismo nos dice que son 14, 7 espirituales, 7 corporales. Démosle gracias al Señor entonces, y que este domingo nos lance a esta semana para que nosotros nos parezcamos un poquito al menos a estas mujeres, para que, siendo generosos, nuestro prójimo descubra el amor de Dios. Que la Santísima Virgen María, una mujer pobre de Nazaret, la mujer que aceptó ser la Madre de Dios y así ser la primera misionera, y hoy sigue siendo nuestra maestra, nos siga animando y acompañando. Ella siempre vivió con generosidad. Que nos ayude a ser generosos como Dios lo espera. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco ruega por nosotros. Que el Señor Dios los bendiga y los favorezca. Les muestre su rostro y les conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.